Saludos y bienvenidos a La Besana, el espacio semanal dedicado a la información agraria y ganadera en Canal Extremadura Televisión. Nos encontramos en Las Vegas del Guayana. Aquí se concentra la principal producción de arroz en Extremadura. La concentración en las cadenas de compra, los incrementos en los costes de producción o la subida en las tarifas de riego son algunas de las preocupaciones de los productores. De eso les hablaremos hoy en un programa en el que en nuestro apartado dedicado a la historia del campo conoceremos los diferentes tipos de ganadería que se distinguen en función del objeto de la explotación. Además, conoceremos las novedades que presenta este año Ecuestre, una feria relacionada con el mundo del caballo y el toro que este año llega a su 5ª edición. Y viajaremos al Valle del Jerte para conocer cómo se presenta la campaña de un producto estrella dentro de la agricultura extremeña, la cereza, un cultivo que además es una forma de vida en esta comarca extremeña. La zona cultivable de arroz en Extremadura oscila entre las 26.000 y las 30.000 hectáreas, lo que le convierte en un cultivo vital en algunas zonas de Las Vegas del Guayana. Sin embargo, los productores se enfrentan a algunos problemas en esta campaña, un asunto por el que nos hemos interesado esta semana en La Besana. Extremadura es hoy una de las principales productoras arroceras en nuestro país. Con cerca de 30.000 hectáreas en producción, unas 2.000 familias viven de este cultivo que se introdujo en la región a mediados del siglo pasado. Sin embargo, el sector no atraviesa su mejor momento y muchas explotaciones están al límite de su rentabilidad. Un motivo que ha disparado la voz de alarma entre agricultores de Don Benito y su comarca, donde se concentra más del 85% de la producción extremeña. Vemos ya un cúmulo de circunstancias de que van subiendo los precios de fitosanitarios, van subiendo los precios del agua, van subiendo los gasóleos, van subiendo los costes en general y llevamos 3 años consecutivos en caída y sin previsión de que esto mejore. Entonces esto ya sí que ha saltado la alarma. Ha saltado la alarma porque ya está poniendo el cultivo muy cuestionado, de una forma muy cuestionada, y veremos a ver si somos capaces si no somos capaces de remontar el precio, sí de decidir si al año que viene sembrar hectáreas de arroz o no sembrar hectáreas de arroz. A ello se une la preocupación de que el precio del cultivo haya disminuido durante varios años consecutivos, una cuestión que atribuyen al monopolio que se ha creado con respecto a los compradores de arroz cáscara y que pone en jaque la economía de muchos pueblos de Las Vegas del Guayana. La segunda región productora a nivel nacional y se producen más de 200 millones de kilos de arroz con aproximadamente entre 26 y 30.000 hectáreas al año. Esto quiere decir que ya se han creado una serie de infraestructuras que dependen solo y exclusivamente del arroz y más concretamente en algunas zonas productoras, como puede ser el triángulo que forman Palazuelo, Torbiscal y Zurbarán, donde hay una superficie muy extensa de arroz, donde muchas familias dependen solo exclusivamente de este cultivo, porque no hay otras alternativas, porque la tierra no lo permite. Como problema añadido, los arroceros alertan de que sus costes de producción se han visto incrementados de forma notable por las tarifas de riego, un dato a tener en cuenta al tratarse del cultivo con mayores consumos dentro de la agricultura extremeña. El hecho de la tarifa de confederación, aunque el consumo tiene una cierta influencia, pero es muy pequeña, es decir, ahí influyen otros factores más, influye previsiones que hace la confederación que luego no se llevan a cabo, obras que hace la confederación que se presupuestan en una cantidad de dinero y que luego después ese dinero se dispara por otras cuestiones, por modificados, por historias que se han hecho, y eso hace que al final se incremente lo que es la tarifa de riego de confederación en ese 40%. Pero de todas maneras, la verdad es que con confederación es muy difícil de enterarse de la tarifa. La cuestión ambiental también está al orden del día en un sector que tiene que hacer frente a una retirada de materias activas para combatir plagas y enfermedades que dificultan su competitividad en el mercado. A pesar de ello, los arroceros han hecho un importante esfuerzo para la adaptación del cultivo a estas exigencias. No entendemos muy bien por qué, porque aquí tenemos claros ejemplos en España de por qué existe la albufera, ¿no? Pues no existiría la albufera, que es parque natural, si no existiesen los arrozales. No existiría el Parque Natural del Delta del Ebro si no existiesen los arrozales o viceversa. Entonces, ahí tenemos un gran ejemplo de compatibilidad del cultivo con todos estos espacios naturales protegidos. Además, entendemos que los arrozales contribuyen mucho, además, a crear estos tipos de espacios protegidos, sobre todo para aves acuáticas y otras especies, ¿no? Y también resaltar de que el agricultor, cada vez más, y eso sí lo puedo asegurar, está más concienciado con el medio ambiente y con la compatibilidad que tiene que tener su cultivo y el uso racional de productos fitosanitarios con el medio ambiente y aplicando prácticas medioambientalmente correctas, ¿no? Como ejemplo, la postura adoptada por el sector ante la realización de tratamientos como el que se aplica contra la pudenta y que desde el pasado año se costean los productores para garantizar la calidad del arroz que sale desde Extremadura. Nosotros que estamos reclamando, reclamamos a la Administración que
lo primero, nos ayude a costear esos gastos y lo segundo, colabore con nosotros para que ese tratamiento se haga en todas las zonas arroceras de Extremadura. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir que podamos comercializar el producto mucho mejor, que el producto de arroz de Extremadura no se vea nunca cuestionado por si existe pudenta o no existe pudenta, y así, evidentemente, poder comercializarlo mucho mejor. Pero además de estas necesidades, la competitividad de las explotaciones y del cultivo está sujeta a otros factores que vienen determinados desde Bruselas. La futura reforma de la PAC sigue sobre la mesa a la espera de salvar una tarifa plana en las ayudas que puede abocar al sector a su desaparición. Todavía nadie, el ministro, nos puede garantizar de que no se vaya a llevar a cabo lo de la ayuda única por hectárea. Si eso se hace así de esa manera, nosotros entendemos que un cultivo como el cultivo del arroz, pongamos un caso, pues podría dejar de percibir en torno a unos 800 euros por hectárea o de ahí arriba, de ahí para ahí, 800 y algo de euros por hectárea, con referencia a lo que está recibiendo ahora mismo en estos momentos. Con lo cual, yo creo que el arroz entonces sí que ya desaparecería. Es decir, si el arroz perdiera a la hora de aprobarse esta reforma esos 800 y pico de euros, 900 euros por hectárea, desde luego el arroz con estos precios sería imposible e inviable hacerlo en Extremadura. Sin duda, incertidumbres sobre las que el sector espera tener respuestas para garantizar el futuro de este cultivo. Los expertos aseguran que existen más de 2.000 variedades de arroz en todo el mundo, pero que no todas se cultivan. La mayor parte procede de dos especies salvajes. Una asiática que apareció originariamente en los montes del Himalaya y otra africana que, según los investigadores, tiene su origen en el delta del río Níger. En cuanto a su tamaño, el arroz puede dividirse en varios tipos: de grano largo, medio y corto o redondo. El primero es superior a 6 milímetros. Es ligero y bastante seco y suele emplearse como ingrediente en las ensaladas. El de grano medio es algo menor. Mide entre 5 y 6 milímetros y presenta una apariencia más corta e inflada que el arroz de grano largo. Pero hay otras diferencias. Su sabor es más suave y tiene una textura mucho más tierna. Por último, el de grano corto tiene una característica peculiar. Es casi tan largo como ancho, entre unos 4 o 5 milímetros. De ahí el nombre con el que se le conoce, arroz redondo. Si se habla de variedades, el consumidor puede encontrar el arroz blanco de grano alargado, y al que le ha sido retirada la cáscara y el afrechillo. Su calidad está reconocida en todo el mundo y es el que más se produce en España. Otras variedades son el arroz integral, que conserva la mayor parte de la cutícula que cubre al grano, lo que le proporciona una tonalidad marrón, y el arroz vaporizado, similar al integral, ya que tiene el mismo valor nutritivo y un parecido color dorado que se vuelve blanco al cocerlo. A ellos se unen el arroz rojo, llamado así porque los granos tienen una capa de afrecho rojo, y el arroz negro. Ambos proceden de Asia. Y para conocer el valor de nuestras producciones, como cada semana, repasamos algunas de las mesas de precios de la lonja de Extremadura. En el sector del porcino, el mercado muestra un comportamiento interesante a tenor de las subidas experimentadas. En la última mesa de precios celebrada, los incrementos en las cotizaciones oscilan entre los 18 céntimos y 1,5 €, principalmente en el ganado para vida. Semana positiva para tostones y lechones, donde se concentran las principales subidas. En los animales para sacrificio, la principal actividad se centra en los cebados de pienso, cuyo valor supera los 25 € por arroba. En el sector del cereal, el comportamiento es totalmente distinto al registrado en la mesa de precios del porcino. Nueva semana en rojo. La totalidad de las categorías que cotizan en la lonja extremeña han cerrado con pérdidas que oscilan desde los 50 céntimos hasta los 11 € por tonelada. Solo el precio que se paga por almacén vendedor por el maíz en la zona de Alagón registra un comportamiento alcista. Por la tonelada de trigo de importación para pienso se está pagando entre 222 y 224 €, mientras que el valor de la cebada oscila entre 200 y 205 € por tonelada, mismos precios que se aplican para la avena. Esto supone una diferencia de entre 40 y 50 € con respecto a lo que se pagaba por avena y cebada hace solo 4 meses. En el caso del arroz, no hay cotizaciones en ninguna de sus variedades. Y seguimos con la actualidad. En 2 minutos y en formato breve nos ponemos al día en algunos asuntos de interés para los profesionales del campo.
La Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata ha promovido la creación de una mesa del olivar de montaña que aglutine en defensa del sector a productores, denominación de origen, organizaciones agrarias y grupos de acción local. El objetivo de esta acción es salvar el principal medio de vida serrano y crear un grupo de presión capaz de hacer llegar sus reivindicaciones donde se toman las decisiones, ya sea en Madrid o en Bruselas. La Mesa del Olivar nace con la intención de aglutinar zonas productoras de las sierras del norte de Extremadura, Sierra de Gata, Las Urdes y Trasierra, tierras de Granadilla, ya que comparten una realidad y problemas comunes, y por tanto soluciones en lo que al olivar se refiere. La comunidad extremeña iniciará tras el verano la inspección de toda la cabaña ovina con el fin de certificarla como oficialmente indemne de brucelosis, lo que permitirá los movimientos hacia otras comunidades con esta misma calificación. De otro lado, la Consejería de Agricultura ha dispensado 234.000 dosis para el ganado ovino destinadas a la vacunación obligatoria contra la lengua azul en la provincia de Cáceres antes del 31 de julio de este año. El grado de aplicación de la vacuna está ya casi al 50%. La vacunación es voluntaria fuera de las zonas demarcadas, aunque desde la Administración Autonómica se ha animado a los ganaderos a hacerlo. El Ministerio de Agricultura ha destacado el positivo balance comercial conseguido durante el pasado año, en el que España finalizó con un récord histórico del saldo exterior agroalimentario y una mejora de la renta agraria. Así se recoge en un estudio ministerial en el que se argumentan cuestiones como la importancia de las subvenciones sobre la renta agraria, un dato que es inferior en España al de otros países de la Unión Europea. Como ejemplo, en nuestro país el 26% de la renta agraria se debe a subvenciones directas, mientras que en Italia el porcentaje se eleva al 31% y en Alemania al 53%. APAG Extremadura Saja y la Asociación de Ganaderos del Reino han criticado el alarmante aumento de la prevalencia de la tuberculosis en las explotaciones de vacuno extensivo en Extremadura. Así se recoge en los datos oficiales de las campañas de saneamiento ganadero del año 2012. Entre las que mayor incidencia de tuberculosis ofrece de todas las comunidades autónomas se encuentra Extremadura, según APAG. Esta organización agraria indica que ha subido porcentualmente en animales positivos en la región, algo que se contradice con los datos de media nacional. Al hecho de ser la zona del suroeste de España el área de mayor incidencia de tuberculosis, se le suma una amplia presencia de abundante fauna salvaje, aunque APAG advierte que sobre todo el problema radica en una gran incidencia de la caza mayor. Capítulo 7 de la historia de nuestro campo, para conocer los diferentes tipos de ganadería que se han ido desarrollando desde el inicio de la actividad del pastoreo 7000 años antes de Cristo. Existen varios tipos de ganadería que se distinguen en función de las especies objeto de explotación. Además de las conocidas, el vacuno, ovino, caprino y porcino, se pueden distinguir otros tipos de cría de ganado como la de conejos, denominada cunicultura, o la de aves, la avicultura. Casos peculiares los constituyen la apicultura, que se trata de la cría extensiva de un insecto, o la lombricultura, que se desarrolla para la obtención de fertilizante. También hay explotaciones dedicadas a la cría de grillos para su uso en la alimentación de animales de compañía como los reptiles, de caracoles para la alimentación, así como otras ganaderías desarrolladas con destino a la industria peletera, como la cría de bisones. En cuanto a la vaca doméstica, desciende de un grupo de razas de huros hoy desaparecidos, pero que fueron muy comunes en Europa y su territorio se extendía a través de África del Norte y Medio Oriente hasta el sudeste asiático y China. El ganado bovino se cría a lo largo y ancho del planeta por su capacidad de trabajo, así como por su carne, leche y cuero. Por su parte, las cabras, junto con las ovejas, fueron una de las primeras especies en ser domesticadas. Existen restos en yacimientos arqueológicos que permiten datar la domesticación de ambas entre 6.000 y 7.000 años antes de Cristo, lo que las convierte en el primer animal para pastoreo en el mundo. El antepasado de la oveja se considera el muflón del oeste asiático. En el caso de la cabra, el principal ancestro de las razas modernas es la cabra bezoar común en las montañas de Asia Menor. Existen actualmente decenas de razas en todo el mundo. De estos dos tipos de ganado se utilizan su carne, su leche con la que se elaboran quesos, la piel y la lana. También se emplean sus deyecciones como fertilizante. Tampoco hay que olvidar al cerdo, de vital importancia en la ganadería extremeña. El ancestro salvaje de la mayoría de las razas domesticadas de cerdos es el jabalí. Se considera que fue domesticado independientemente en varios lugares muy alejados geográfica y temporalmente. Del ganado porcino se aprovecha su carne, su grasa, que es comestible, su piel para la elaboración de cuero y las cerdas para la fabricación de cepillos, entre otros productos.
La gran acogida que ha tenido la quinta edición de Ecuextre confirma la proyección de una feria que pretende poner en valor dos sectores con un importante peso económico en la ganadería extremeña. Y no solo en el sector primario, sino también en el desarrollo rural y turístico de la región, como han destacado estos días ganaderos y criadores. En este sentido, desde el gobierno extremeño ya han anunciado un plan cuyo objetivo es promocionar y difundir el mundo del toro, coordinando los trabajos de la administración y los sectores implicados. Con cerca de 50.000 metros cuadrados destinados a mostrar las últimas novedades del mundo del caballo y el toro, las instalaciones de la institución ferial de Badajoz han reunido a los principales expertos del sector, quienes coinciden en señalar que la muestra ha conseguido consolidarse en las últimas ediciones, convirtiéndose así en una feria de carácter único en la península ibérica, ya que consigue aglutinar a los aficionados al mundo del toro y el caballo, tanto de España como de Portugal. El interés que despierta la feria en el país vecino llevó a la organización a presentar las actividades programadas en Lisboa, además de en Madrid. Y es que la feria cuenta con un amplio programa de actos que finalizarán este domingo y que pretenden cubrir la demanda de los aficionados que pasarán por el recinto ferial. Entre ellos destaca una exposición sobre el torero Julián López el Juli, así como las tertulias taurinas con el conocido periodista taurino Manolo Molés, o el trofeo ibérico Salto de Caballo, que ha recuperado un concurso histórico en la ciudad de Badajoz. Uno de los eventos que ha tenido mayor acogida ha sido el celebrado en la noche del viernes, un espectáculo de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y la Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre, que han realizado juntas por primera vez una exhibición de doma. Sin duda, una ocasión especial para que los aficionados al toro y al caballo visiten una feria que cerrará mañana las puertas de una de sus ediciones más internacionales. Y como es habitual, en la agroteca les recordamos algunas citas y convocatorias de interés para nuestros agricultores y ganaderos. El municipio pacense de Zafra acoge un curso sobre bienestar animal para transportistas y ganaderos de porcino. Está dirigido a conductores o cuidadores de vehículos de carretera que transporten animales, así como a ganaderos y personal de explotaciones. La actividad tiene una duración de 30 horas y se desarrollará en sesiones de tarde. El número de plazas ofertadas es de 25. La localidad de Monesterio acoge un curso sobre saca de corcho organizado por el Servicio de Formación del Medio Rural. Está dirigido a jóvenes que previamente han colaborado en estas tareas y que pretenden mejorar su formación para aplicarla a su vida laboral. La actividad, que tendrá una duración de 50 horas, se desarrollará en el municipio pacense en sesiones de mañana y el número de plazas ofertadas es de 25. El Valle del Jerte es una comarca del norte de Extremadura, encuadrada entre cadenas montañosas que desembocan en un valle al que le da nombre el río que lo riega. Hasta allí nos hemos desplazado esta semana para interesarnos cómo se presenta la campaña de su principal cultivo, el de la cereza. El norte extremeño se ha teñido de rojo. El color de las cerezas que dan vida al Valle del Jerte, donde se localiza la principal producción de cerezas de Extremadura. Un cultivo del que viven gran parte de los agricultores de esta comarca, con una producción concentrada en poco más de 7.000 hectáreas. Es tiempo de recolección y muchos productores se afanan estos días en la recogida de las variedades más tempranas. Y es que la cereza, además de ser hoy el principal motor económico de la zona, es una cultura, una forma de vida. Es una cultura, es que es de lo que vivimos y no podemos vivir otra cosa. Porque el clima, y luego es que aquí no se adapta, lo que es otra cosa, pues no se adaptan igual. No se adaptan los melocotones, no el que no se adapten, sino el terreno que tenemos aquí, no se podría tener otra cosa. La cereza es un cultivo estrechamente arraigado a la vida de los pueblos de este valle, un cultivo que ha ido evolucionando y que nada tiene que ver con el exigente trabajo de antaño. Entonces, cuando se trabajaba a la cereza, nos levantábamos a las 4 y las 3:30 de la mañana, y las 4. Íbamos por los caminos pegando tropezones en las piedras y si había agua nos metíamos en las aguas porque era de noche y como teníamos que ir andando detrás de las caballerías, porque las caballerías iban cargadas de envase para hacer las cajas, la cereza, que eran cajas de 40 y de 50 kilos, las cajas, ¿sabes? Y había que ir, pues claro, pues andando
Llegábamos a las fincas, que nos tirábamos 2 horas andando, llegábamos de noche y teníamos que estar esperando a que se vieran las cerezas para empezar a coger. Y teníamos árboles que tenían de 12 a 14 metros de altura. Hoy son más de 10.000 familias las que viven directamente de este cultivo en el valle, mientras que las empresas que transforman la cereza son los principales empleadores de la zona, una actividad determinante para el futuro del mundo rural en esta parte del norte extremeño. En el valle, pues toda la economía del valle gira en torno a la cereza. Transportistas, instaladores, frigoristas, toda la mano de obra que se mueve, más propiamente la economía familiar de los agricultores. Una campaña en un momento dado que no sea buena, pues repercute significativamente, igual que una campaña buena, ¿no? La campaña de este año se inició con un retraso importante, pero las cerezas del Valle del Jerte han comenzado ya a distribuirse por todo el continente europeo. Las precipitaciones y las bajas temperaturas acaecidas durante la primavera propiciaron una floración larga y desigual en las zonas bajas y medias del valle. El agua para el cerezo no es nada buena. El cerezo no quiere mucha agua, después que ya que ha florecido y eso, el cerezo ya no quiere mucha agua, entonces la polinización no es lo mismo y el frío también ha quitado mucha cereza porque ha helado las flores y entonces la campaña, lo que es todo temprano, es muy corta, muy corta. Eso motivará que este año la producción sea entre un 20 y un 30% menor por las lluvias ocurridas durante la floración, que han provocado que en las zonas de recolección temprana haya menos cerezas, algo que debería notarse en los precios que cobra el agricultor. Hay agricultores que no, porque es muy poca la que han tenido, entonces no compensa, el precio no compensa para los kilos no han compensado. Si hubieran tenido media cosecha, pues sí, los precios hubieran compensado los kilos que ha habido de menos, pero al haber tan pocos kilos no ha compensado. El Valle del Jerte tiene capacidad para producir unos 30 millones de kilos de cereza, de los que 8 son picotas del Jerte. El 60% de esta producción total se exportó en la campaña pasada. Sin embargo, algunos productores optan por el mercado nacional y al margen de la actividad cooperativa. En el Valle hay mucha gente que tiene asentadores en Madrid y las mandan a través de... Hay personas que se las llevan y las mandan a través de la Madrid, porque no lo quieren estar en cooperativa o porque no tienen en cuenta los precios o la clasificación que se hace en cooperativa o cosas de esas. Aunque para Madrid también se clasifica muy bien la cereza, muy bien. Lo que pasa es que en Madrid tú las llevas buenas y las cobras como buenas. Si un agricultor la lleva más inferior, pues las cobras más inferior que otro agricultor que la lleve buena, porque es diferente. Es totalmente diferente los que mandan a Madrid a los que venden en cooperativa. O sea, es por lo único que más comodidad. En las cooperativas siempre se exige más. En el Valle del Jerte, el principal motor cooperativo se aglutina en torno a una agrupación de 17 cooperativas, desde donde se exporta gran parte de la producción cerecera del norte extremeño. En la actualidad, en Reino Unido se comercializa más de la mitad de la producción que sale de estas instalaciones. En Europa estamos muy posicionados, tanto en Centro Europa, Países Bajos, Holanda, Bélgica. Tenemos una buena introducción en Rusia y, por supuesto, el mercado inglés, ¿no? Con un posicionamiento en picota muy, muy bueno. Un mercado que se ha abierto en parte gracias a la fama obtenida por la picota, una variedad de cereza de calidad superior originaria del Valle del Jerte, tan auténtica que tiene denominación de origen propia. Hay una cosa que hay que tener muy clara con el tema de la picota. Es un producto de denominación de origen de libro, es decir, es un producto totalmente singular. La picota se ha intentado reproducir en otras partes del mundo, incluso los propios ingleses han intentado reproducir el cultivo de la picota, pero es un producto autóctono totalmente adaptado a esta zona, que es muy difícil que se cultive en otras zonas. Es decir, si la gente quiere picota, o la compran del Valle del Jerte o la compran del Valle del Jerte, con lo cual esa competencia diferencial por otras zonas en ese producto singular que tenemos no lo vamos a tener nunca. Aunque algunos apuntan que fueron los árabes quienes introdujeron el cerezo en esta zona, lo cierto es que no es hasta el siglo XIV cuando se encuentran las primeras pruebas fehacientes de su presencia en este valle. Desde entonces ha estado ligado a la vida de sus pueblos y sigue siendo un motivo de esperanza para quienes trabajaron estas tierras y una salida de futuro para quienes se incorporan ahora. Trabajando sí, que se lo haga cada cual. Lo que no puede darlo es todo hacer, todo pagado. Entonces no puede. Pero la persona que trabaje y se lo haga él propio, vive bien y no tiene que estar delante de nadie. Yo para mí eso, pero hay que trabajar.
no mandarlo todo a hacer y todo pagado, entonces no vive de la cereza. Muchos se fueron fuera a trabajar a la construcción y demás, pero claro, la construcción ahora está mal y teniendo fincas como tienen muchos aquí en el pueblo, pues muchos se vienen a trabajarlas. Elementos que resultan indispensables para que esta parte de Extremadura mantenga su esencia agraria sin perder la magia que cada año les aporta el cultivo de la cereza y su forma de vida. Y como es habitual en nuestro programa, les recomendamos algunas publicaciones relacionadas con los temas que hemos tratado hoy en La Avesana. Este libro describe los principios fisiológicos y las prácticas de cultivo de cerezos y ciruelos. Compara el cultivo de pie alto con el de copa pequeña y trata todos los aspectos que inciden en la recolección: el emplazamiento, el suelo, el abono, el microclima, la poda y los insectos. La obra destaca en especial la luz de la copa del árbol como factor primordial para la calidad del fruto y la resistencia frente al estrés medioambiental y los parásitos. También incide en la importancia de la fruta de hueso para la salud. Una publicación de interés para agricultores, técnicos, estudiantes y aficionados. El libro muestra una visión general de los diferentes sistemas ganaderos. Para ello, los autores estudian y analizan diversos aspectos técnicos, desde la elección de la base animal hasta las diferentes técnicas de manejo reproductivo y de alimentaciones implementadas. La obra también hace un repaso de los tipos de alojamientos e instalaciones de las especies ganaderas más relevantes. Se ha escrito mucho en torno al ámbito taurino. Sin embargo, la bibliografía específica sobre el toro bravo no es muy extensa. Este libro es el fruto de un minucioso estudio de cada una de las 37 ganaderías correspondientes a las distintas castas y encastes, tanto desde un prisma histórico y morfológico como en lo relativo a su comportamiento y tipología. En la obra se reflejan varios años de estudios sobre el toro bravo, lo que la convierte en un volumen imprescindible en la biblioteca de los amantes de este animal. Y hasta aquí llegamos en nuestro recorrido por el campo extremeño. Recuerden que a partir de este momento nos pueden ver en la página web de Canal Extremadura Televisión y que nos pueden mandar sus sugerencias a esta dirección de correo: laavesana@canalextremadura.es. Nos vemos la próxima semana aquí, en La Avesana, porque aún nos queda mucho campo por descubrir.